Hoy voy a hablar sobre Agripina Montes del Valle, poeta colombiana con una importancia significativa para mí en cuanto a cómo era el feminismo y cómo se veía la poeta femenina en un territorio donde predominaba el poeta masculino o el poeta hombre, una desigualdad en cuanto a al acercamiento de la escritura. Sin embargo, me gustaría eh, relacionar a Agripina con lo que hemos estudiado durante el semestre en poesía colombiana respecto a David Jiménez y a diferentes poetas con los que podamos relacionar a Agripina. Cabe aclarar y resaltar que Agripina en su texto de poesías el prólogo lo realizó Rafael Pombo y luego hablaremos un poco de qué opinaba Rafael Pombo sobre la poesía de Agripina Montes del Valle. Agripina Montes del Valle nació en 1844 y murió en 1915. Nació en Salamina y murió en Anolaima. Salamina era un territorio, una población de Antioquia. Acá mencioné algunos poemas que luego les voy a leer. Sin embargo, me gustaría mencionar algunos datos biográficos de Agripina. Por ejemplo, Agripina se interesó bastante por la escritura y quiso pertenecer a esta clase de ciudad letrada. Lo que parece interesante es que Agripina pudo encontrarlo sin necesidad de estar casada, como otras poetas que necesitaban del matrimonio para poder acceder a la poesía, a la escritura, a la educación. Me parece interesante que perteneció a diferentes periódicos, diferentes revistas en las que publicaron sus poemas, por ejemplo, El Mosaico, La Mujer, La Patria y la Pluma. También estuvo en el Parnaso colombiano y más que todo, que me parece bastante interesante, en la revista Gris. La revista Gris también la mencionó David Jiménez en uno de sus textos, donde mencionaba que los poetas modernos querían incluir ahí, más que todo poetas bogotanos, una clase de educación, más que todo de ciencias sociales y de momentos políticos, en los que se encontraban diversos pensamientos y trataban de incluirlo para el público. La poesía a grandes rasgos de Agripina es sobre la sociopolítica, el entorno territorial en el que se encontraba Agripina, más allá de incluir a Agripina entre las mujeres que hablan sobre el hogar, que implica estar en el hogar. Agripina también nos quiere hablar sobre Dios, sobre la madre y sobre el esposo. Sin embargo, Agripina toca temas muy fuertes que no solo son en el hogar, sino también sobre la patria, sobre el lugar en el que se encuentra, sobre qué es el arte también y diferentes rasgos que voy a leerles más adelante. Es Agripina romántica, entonces acá me gustaría relacionar ciertas cosas que pudimos leer que mencionaba David Jiménez sobre Pombo. Por ejemplo, que una de las características románticas es la relación fuerte que hay con la religión. Claramente Agripina tiene esta fuerte relación con la religión. Siempre menciona a Dios, siempre aclama el matrimonio, siempre aclama la familia, las hermanas, su hija y esta fuerte relación que hay. Algo que parece bastante interesante sobre lo romántico es también el terruño, en este caso el territorio, ya teniendo en cuenta que Agripina estaba en Antioquia.
Ella misma, junto a diferentes poetas antioqueños, se referían a Antioquia como una raza privilegiada, un territorio eh, donde surgía lo más maravilloso, un territorio poderoso, inigualable. Entonces, tenemos en algunos poemas de Agripina esta fuerte relación al terreno, al lugar. Claramente también era una religiosa conservadora, pero más que eso, su romanticismo se refleja en sus ideales de progreso, de trabajo y de educación. Me gustaría mencionar también que David Jiménez menciona que un poeta, específicamente en el tiempo del romanticismo, ya llegados al modernismo, lo que quiere mostrar con su poesía es la época que se vivía en esa época, que cómo más podemos evidenciar qué estaba pasando en ese tiempo, eh, solo lo podemos ver en los poemas, en lo que escriben los poetas. Entonces es algo interesante que podemos ver también en lo que menciona Agripina. También parece interesante que Agripina estuvo muy interesada en el tema del progreso y muchos ideales europeos y demás. Me gustaría mencionar este pequeño fragmento de La imprenta, un poema que Agripina escribió. Surgió de Gutenberg y la ignota idea, y el alma de la tierra en su atonía, a sus remotos límites envía su redentora esplendorosa tea. Dijo Dios en el tipo, la luz sea, y fue la luz de venturoso día en que tomó el espíritu por guía del tipo la palanca gigantea. Y ya a grandes rasgos con la poesía que quiero mostrarles de Agripina, tenemos el matrimonio y el territorio como sus elementos fundamentales. Agripina también tenía como seudónimos la musa de Tequendama, Porcia y Azucena del Valle. Ahora bien, les voy a mostrar la antología de Agripina en cuanto a sus poemas con las temáticas que mencioné anteriormente, y también me gustaría hablar un poco sobre el prólogo que realizó Rafael Pombo, en el que es bastante interesante cómo podemos analizar las diferentes discusiones que se enfrentaban entre qué opinaba la gente, el público, qué opinaba, digamos, la élite o la ciudad letrada, frente a que la mujer escribiera y la mujer fuera poeta. Pombo nos dice que hay, puede que se presenten celos entre que una mujer pueda ser superior a un hombre en cuanto a su poesía. Sin embargo, también nos menciona cómo era temático del romanticismo, esto también lo pudimos ver en Becker, en cuanto a que la mujer por su debilidad está más cerca a la naturaleza. Entonces, él menciona, por su misma inferioridad o debilidad física y por su exuberancia de amor, la mujer está mucho más próxima que el hombre a la naturaleza y es más y en más constantes relaciones con ella. La naturaleza es su confidente, es su hermana y ella goza sobremanera en hacerse nodriza. También menciona a lo largo del prólogo la relación entre cómo ver los poemas escritos por mujeres respecto a que ellas son más sensibles, más sentimentalistas y tienen una noción más cercana al erotismo. Mm, También es interesante aclarar que siempre se les menciona durante esa época como el bello sexo a las mujeres. Mm, Entonces, este prólogo es bastante interesante en cuanto a ello.
Y también respecto a que era visto que las mujeres llegaban a la poesía gracias al hombre, y es porque las mujeres son el complemento providencial del hombre. Y hacen que entre ellos dos se complementen porque es como el creador lo ha destinado. Me gustaría leer el poema de Antioquia. Lo seleccioné debido a su exaltación y su relación con el romanticismo, donde pude ver a grandes rasgos la importancia que tiene para el poeta el lugar, el terreno y ciertas características que se encuentran en él. Levanta de tu techo, fratricida, legendario país de la riqueza, del genio, del honor, de la grandeza, del trabajo industrial, raza privilegiada, raza altiva, emprendedora, atlética indomable, ardiente, infatigable, idólatra del alma, libertad. Limpia de tu soberbia vestidura la sangre de tus míseras contiendas. Tu poderosa Biblia figura domina el porvenir. Deja el vigor de tus constantes luchas para entrar del progreso en el camino. En pro de tu destino va el genio enclarecido tu confín. No ha cubierto el sudario del olvido los fastos de tu historia. Tu pasado magnífico de gloria colma mi triste espíritu de amor. En tus breñas abruptas, en tus montes, tus hijos con su vida, tu libre independencia envilecida, laurearon al eco del cañón. Por recuerdo a los héroes de Ayacucho, no profanes la luz del almodía, en que muerta la odiada tiranía, nació tu libertad. Que no se justifica ante el derecho, ni ante el tiempo y la historia, la fugitiva en anto estéril gloria, que la victoria sobre el débil da. La metralla en la lucha de conquista timbra con majestuosa resonancia y busca ilimitada la distancia para estallar mejor. Pero el hierro de hermanos contra hermanos tiene el eco del golpe en su abismo y el vencedor en vano en su egoísmo. Las palmas cegará de su ambición. Alza la frente, espacia la mirada, por tus vastos senderos de riqueza, magníficos venederos, de tus hijos espléndida heredad. Tu virginal sublime poesía, el soplo guarda original del cielo, su ingénita grandiosa melodía en su ritmo inmortal. Educa, inicia, ampara, desarrolla la noble inteligencia, desata en los caudales de la ciencia el nudo que aprisiona su vigor, te aguarda el porvenir con las coronas. Debidos al apóstol del progreso, y si en trabajo la distancia abonas, la victoria será tu redención. Hija yo de tus montes seculares, so tus silvestres pencas y palmares, adoré con tu amor tu libertad, y hoy en ajenos lares, oyendo de tus hierros el crujido, lloro la maldición de tus pesares, tu nombre al saludar. Déjame oír tu canto. Me han dicho que al tender en el vacío su vela melancólica la tarde, y cuando arde del favorito véspero la luz, dejando el verde y nemoroso nido, tu cántico sentido, sus notas mecen el inmenso azul, y que en las leves alas vaporosas de los postreros céfiros del día, tu joven fantasía deja la tierra y se remonta a Dios. Me lo han dicho tus ojos soñadores que vayan al mirar con resplandores de magnético y nítido fulgor. Si Dios le dio a la catarata el trueno, y a las aves sus óperas divinas, y al ingenio sus alas peregrinas, le dio la inmensidad. No fue para llevar desconocida su existencia olvidada, sino para admirar. Deja que llegue el eco de tu canto, siquiera a mis oídos, bellecilla gentil del olivar. Pudieran de tu arpa los sonidos de la mía,
los ecos extinguidos volver a reanimar. ¿Quién fuera poeta? Quien tuviera de tus ojos el magnético reflujo y en el labio amortecido la grana que hay en el tuyo. Si fuera Grecia tu patria, ya te hubiera dicho alguno que a la perfección de Venus unes la altivez de Juno. Mas yo, sin nacer argiva, de tus gracias al conjunto, quisiera ser Odiseas, Luisiadas de griego busto. Pero mis fatuos deseos son semejantes al búho, que quiere cantar al día desde su rincón oscuro. Las rutas que van al sol de tus ojos, do me ofusco. Ignora mi fantasía, pero por ella te juro que el alma que bulle en ellos, fuente en la tierra no tuvo. Y si a su belleza, Luisa, todas tus gracias reúno, resultará que tu hechizo, multiplicado resumo, elevando las centenas a la potencia del. En el largo índice que otorga la antología de Agripina, pudimos ver diferentes rasgos de la poesía en cuanto a una mujer en aquella época, más que solo referirnos a lo doméstico. Agripina nos puede brindar mucho más, nos brinda poemas muy poderosos hacia Dios, hacia la madre, hacia el esposo, hacia la patria, en este caso Antioquia, unos poemas románticos en cuanto al trabajo, el pensamiento y el progreso, recordando que en ese tiempo era muy importante la educación y la importancia de que podía brindar esta a las palabras. Ya para finalizar, me gustaría mencionar que es bastante interesante que, aunque no se mencione mucho sobre las poetas colombianas del romanticismo o del modernismo, sí es bastante interesante recordar que Soledad Acosta de Samper fue una de las que ayudó a que muchas de esas mujeres pudieran publicar sus poesías en uno de los textos que ella brindó, que se llama La mujer de la sociedad moderna, y además que Soledad Acosta de Samper fue considerada la primera en editar como un emblema o la misma fundadora de la edición del texto en Colombia. Y qué más grato que verla a ella apoyando a muchas mujeres. Muchas de ellas eran reconocidas por su culto, por su inteligencia y su poder en cuanto a la palabra. Hola, hoy vengo a leerles un poema de Álvaro Mutis y hacer un breve análisis del respectivo poema. Entonces, continúo con el poema. Los trabajos perdidos. Por un oscuro túnel en donde se mezclan ciudades, olores, tapetes, iras y ríos, crece la planta del poema. Una seca y amarilla hoja prensada en las páginas de un libro olvidado es el vano fruto que se ofrece. La poesía sustituye, la palabra sustituye, el hombre sustituye, los vientos y las aguas sustituyen, la derrota se repite a través de los tiempos, ay, sin remedio. Si matar los leones y alimentar las cebras, perseguir a los indios y acariciar mujeres en vientos solares, olvidar las comidas y dormir sobre las piedras, ¿es la poesía? Entonces ya está hecho el milagro y sobran las palabras. Pero si acaso el poema viene de otras regiones, si su música predica la evidencia de futuras miserias, entonces los dioses hacen el poema. No hay hombres para esta faena. Pasar el desierto cantando con la arena triturada en los dientes y las uñas con sangre de monarcas es el destino de los mejores, de los puros en el sueño y la vigilia. Los días partidos por el pálido cuchillo de las horas, los días delgados como el manantial que brota de las minas, los días del poema. Cuánta vana y frágil materia preparan las noches que cobija una lluvia insistente sobre el zinc de los trópicos, hierbas de dolor. Todo aquí muere lentamente, evidentemente, sin vergüenza.
hasta los rieles del tren se entregan al óxido y marcan la tierra con infinita ira paralela y dorada. La gracia de una danza que rigen escondidos instrumentos, la voz perdida en las pisadas perdidas en el polvo perdido en la vasta noche de cálidas extensiones, o solamente la gracia de la fresca madrugada que todo lo olvida, el puente del alba con sus dientes y sombras de agria leche. Poesía, moneda inútil que paga pecados ajenos con falsas intenciones de dar a los hombres la esperanza, comercio milenario de los prostíbulos. Esperar el tiempo del poema es matar el deseo, aniquilar las ansias, entregarse a la estéril angustia, y además las palabras nos cubren de tal modo que no podemos ver lo mejor de la batalla, cuando la bandera florece en los avientos muñones del príncipe, eternizada ese instante. El metal blando y certero que equilibra los pechos de incógnitas mujeres es el poema. El amargo nudo que ahoga a los ladrones de ganado cuando se acerca el alba es el poema. El tibio y dulce hedor que inaugura a los muertos es el poema. La duda entre las palabras vulgares para decir pasiones innombrables es el poema. El cadáver hinchado y gris del sapo lapidado por los escolares es el poema. La caspa luminosa de los chacales es el poema. De nada vale que el poeta lo diga, el poema está hecho desde siempre, viento solitario, garra disecada y quebradiza de una ave poderosa y tranquila, vieja en edad y valerosa en su trance. Listo. Lo primero que hay que advertir cuando uno se enfrenta a la poesía de Mutis es que es una poesía extraña, es una poesía en prosa. Entonces esto hace ver las intenciones de Álvaro Mutis frente al lenguaje y frente a lo que él pretendía con la poesía, que en Colombia venía siendo una tradición bien marcada por un clasicismo, por las métricas o por ciertas costumbres. Ya entrando en este poema, lo más evidente es la derrota de la poesía frente a la realidad o al lenguaje de la realidad. Principalmente se ven en el verso que dice: la derrota se repite a través de los tiempos, dado que la poesía nunca va a captar por completo las imágenes o impresiones que tiene de la realidad, y eso es algo que los poetas han buscado mucho a través de los tiempos. Otro asunto importante dentro del poema es que se muestra como la poesía ya hecha, la poesía que está ahí en la realidad y que no se tiene que contar porque pues no es necesario. Dice que los temas mundanos le corresponden a los hombres, pero ya están hechos en la realidad, pero los temas que vaticinan en la poesía, que evidencian futuras miserias, como lo dice en el poema, vienen de los dioses, que no pueden ser de los hombres. Y también es interesante ver cómo Mutis trata la poesía como algo que sirve al hombre para lograr cosas, como él lo dice: moneda inútil que paga pecados ajenos con falsas intenciones de dar a los hombres la esperanza. O sea que tiene un elemento de engaño la poesía, y eso es algo que también hemos visto a través de la historia de la literatura y de los muchos poetas y libros y obras maestras que tratan a la poesía como un elemento engañoso, también como un comercio milenario de los prostíbulos, que es este intento de el hombre por obtener algo usando solamente sus palabras, lo que diríamos hoy en día como la labia o la parla de las personas, o en otros tiempos la retórica. Por último, advertir que para Mutis el poema está hecho desde siempre y no vale que el poeta lo haga, que no vale que lo diga.
que es algo que ya está hecho, que está en la realidad, que podemos ver, pero que sin embargo el poeta se esfuerza por transmitir, por traducir. Es más como este intento desesperado por traducir la realidad, la tarea del poeta. Listo, eso sería todo, un breve análisis, muchas gracias. Jaime Jaramillo Escobar nació el 25 de mayo de 1932 en una pequeña localidad del suroeste antioqueño llamado Pueblo Rico. Como nació en la década de los 30, momento en donde se estaba gestando el periodo de la violencia en Colombia, durante sus años de niño y adolescente vivió en continuo desplazamiento. Primero tuvo que salir de su pueblo natal debido a la labor docente de su familia. Viajó primero para Altamira, un corregimiento cercano al municipio de Betulia, donde cursó su primaria. Luego pasó a Andes, donde realizó su bachillerato, y más tarde como inspector de policía pasó revista por varios municipios de ese territorio antioqueño. Ese constante cambio de lugar convirtió a Jaime en un andariego, peculiaridad que conservó durante muchos años, pues vivió en Cali, Bogotá, Medellín y recorrió diferentes partes del país. A finales de la década de los 50 fundó junto a Gonzalo Arango el Nadadismo, movimiento de vanguardia que cambiaría la percepción de la literatura y el arte en el país. Durante esos años oculta su verdadero nombre bajo el seudónimo X504 y en contraposición con el carácter incendiario del nadadismo, la discreción de X504 resulta escandalosa para sus colegas, pues, y en palabras de Gonzalo Arango, el poeta del seudónimo paga religiosamente el arriendo, gira cheques con fondos, usa chaleco y cada mañana a las 8 en punto le da los buenos días al patrón. No obstante, este poeta del nadadismo terminaría siendo reconocido como el mejor de todos. Su bibliografía incluye los poemas de la ofensa, con el que ganó el premio Cassius Clay en 1968, Sombrero de Ahogado, Premio Nacional de Poesía Cotelambus en 1984, y Poemas de Tierra Caliente, que fue Premio Nacional de la Universidad Antioquia en 1985. Con gran dolor y dejando un gran vacío, el poeta, editor, tallerista y traductor colombiano murió el pasado 10 de septiembre a los 89 años de edad en Medellín, Colombia. A continuación voy a leer el poema Leña y Azumbar de Poemas de Tierra Caliente en 1985. A leña y a zumbar. La digestión de la pulpa del coco demora 40 días y 40 noches, ni mucho ni poco. Al plátano hartón de cáscara roja le falta 1 grado para hacer veneno. Compadre, no coma coco. Si ha comido banano y se toma ron, muerte segura. Nadie comió ni yo tampoco. La pepita de la pitaya, si la comes, no la muerdas. Si la muerdas, no la tragues. Si la tragas, allá tú. La pepita de la granadilla, si la tragas, se te embucha. Para que no se te embuche, mejor no comas mucho. La pepita de la granada no es como la de la granadilla. La pepita de la guayaba no es como la de la granada. Y la pepita de la papaya no es como la de la guayaba. Es como la de la papayuela, pero más dulce. Si es más dulce, es más sabrosa. Si es más sabrosa, es más cara. Para que no seas cara, no compres papaya ni compre nada. La pepita de la guanábana es como la de la chirimoya, y ambas son como la de la calabaza. Cuando a uno le dan calabazas, no le dan chirimoya ni le dan papaya. Las pepitas de la guama se usan para hacer zarcillos. Quiero decir que se utilizan como pendientes, o mejor dicho, lo que quiero decir es que los chicos se la cuelgan en las orejas. Trae el corozo una nuez, trae la nuez una almendra, pero la almendra de la nuez no es como la de la nuez del corozo. Si no se entiende, que no se entienda. La ciruela se lava pero no se pela. El madroño se pela pero no se lava. Para saber si una fruta se lava o se pela, hay que consultar el diccionario.
El diccionario tiene la palabra, pero si no la tiene, será que le hace falta una página. La pulpa de la algarroba se ataruga y se atraganta. Si tomas agua se te forma una pasta que se pega en la garganta. Con la garganta atragantada tratas de ver si resuellas o si no resuellas nada. Si no resueñas, mortuces. El icaco es una fruta especial para diabéticos. No tiene azúcar, ni tiene harina, ni tiene icaco ni nada. El que come patilla oxidada seguro estira la pata. Para no correr el riesgo es mejor comer sandía. La sandía es fruta sandía. El tamarindo es la fruta que más me gusta porque es de negros y de tierra caliente. ¿Qué sería de los blancos cuando van a tierra caliente si los negros no les sirvieran refrescos de tamarindo? Con el sabor áspero del tamarindo se forman bolas ácidas recubiertas de azúcar que sirven para vender en las calles de Cartagena y se hace el espejuelo de tamarindo para lamer sobre las hojas de plátano. También se hacen sorbetes con el arzobispo y además el árbol de tamarindo produce una sombra verde y fresca para construir un banquito y sentarse alrededor del tronco. El tamarindo es un tronco de árbol copudo completamente lleno de tamarindos. Solo los negros la pueden coger porque no es fruta de blanco. Si los blancos tuvieran tamarindos, entonces los negros serían blancos, pero no puede ser. Hay muchas frutas que son de negros. Dios le dio a los negros la tierra caliente y las frutas porque Dios tiene predilección por los negros, eso es evidente. A los blancos los puso en tierras frías para que se resfríen, pero ellos inventaron la aspirina y las cobijas de lana. El níspero y el mamey son frutas de negro, y el zapote también, pero lo que pasa es que a los blancos siempre les ha gustado comerse la comida de los negros, y la música de los negros, y los bailes de los negros, y las negras de los negros. Sigamos. Mi negra se emperespeja, se aliña, con alucema y albahaca, con cidrón y torojil, con lavanda, con canela, con loción y con anís. Mi negra tiene un meneo que no cabe por la calle, mueve el tacón y la punta del zapato, y ese baile derrama tantas fragancias que no caben en el aire. Mi negra es alta y esbelta, muy lúcida y bien plantada. Su cuello es tan largo que anda su cabeza por el aire. El donaire de mi negra no cabe en ninguna parte. Mi negra tiene ojos blancos, dientes blancos, calzones en diminutivo, calzoncitos, prendas íntimas. Yo no sé qué tienen de íntimas y las anda mostrando por todos lados. Cuando mi negra se desnuda, queda completamente desnuda, no como las blancas que aunque se desnuden, siempre tienen algo que las cubre, aunque sea un concepto. Mi negra no tiene conceptos, ella nació y se crió desnuda, y por lo tanto no se puede vestir completamente, porque mientras más se viste, más desnuda queda. Mi negra se aceita el codo, se pule el pelo, acicala, se emperimpompa, se tiñe, se ahuma, se apercala, se va de rumba y regresa cuando está la noche alta. Yo no sufro por mi negra, como me alegra mirarla. Mi negra camina en versos de 4 o 5 tonadas. Su habla es un canto largo con las palabras cortadas. Mi negra es dulce por fuera, pero por dentro yo no sé nada. Por dentro mi negra tiene alguna cosa guardada. Agüita de manzanilla, tisán de ron y eneldo, la raíz del limoncillo y un manojito de espliego. El aire huele a linaza con astillas de canela, con aleña y azumbar. Viene pintada mi negra. Pintada no es la palabra, viene más azul que negra, como esculpida en el aire, durísimo de la piedra. En el poema de Jaramillo se evidencia la exaltación de los valores populares colombianos y además una gran preocupación por los problemas sociales del país. El poema recoge y celebra los dichos, costumbres, comidas, bebidas, leyendas e incluso supersticiones y rituales al mismo tiempo que incorpora la denuncia de los grandes malestares de la sociedad colombiana como la pobreza y la violencia, la pérdida de la identidad cultural, el racismo y el elitismo, entre otras cosas. Se trata de una poesía que, ante todo, se presenta con un mensaje contundente de denuncia. Si buscamos en la poesía colombiana una obra cuyo eco se pueda reconocer sin mucha dificultad en la de Jaramillo, podríamos hablar de la de Álvaro Mutis. Por ejemplo, ciertos rasgos estilísticos como la enumeración y la ejemplificación, y el paisaje colombiano y el trópico colombiano, que a lo largo de una y otra poesía nos permite ver y sentir las frías y brumosas sierras altas y las calcinadas sierras bajas, son características que ambos autores comparten.
La patria es un tema central en Jaramillo Escobar. De cierta manera me recordó un poco a Eduardo Carranza. Ambos abordan este tema de la patria, pero de formas muy diferentes que me llamaron la atención. El patriotismo de Carranza es retórico y se alimenta de los héroes pasados y sus glorias victoriosas con un tono hímnico. Y por su lado, Jaramillo le da un toque más cotidiano y jocoso y con un tinte de crítica social. Carranza tiene una visión, si se quiere, hispanizada sobre este patriotismo que en Jaramillo no está presente, pues como podemos ver, bebe y se nutre de los elementos de la cultura afrocolombiana. Esto va muy acorde con el pensamiento nadaísta de Jaramillo, por esa visión de que la conquista solo trajo depredación y exterminio. El sujeto lírico en este poema demuestra su interés por la piel negra, por las personas negras y, pues cito a Jaramillo en una entrevista, la discriminación racial ha sido muy notoria en Antioquia, dando a la palabra negro un sentido peyorativo y relegando a la población afrodescendiente a tareas de servidumbre cuando el negro merece gratitud y admiración. Por esta razón, en la poesía de Jaramillo podemos ver cómo asume un propósito integrador, es una poesía que nos remite a las raíces que tenemos y es un canto festivo en torno a las raíces negras. Podemos ver también igual un carácter humorístico y un poco, si se quiere, lúdico y dinámico. Jaramillo entiende por poesía aquello que no se limita o termina en la escritura, mucho menos en el verso, y es precisamente a través de una correspondencia con el contenido que se forma un mensaje colectivo. Y a través de las palabras se adquiere como una permanencia en el que se desempeña como un papel unificador. La sátira que construye alrededor de los personajes blancos y los personajes negros y las cosas que son para blancos y las cosas que son para negros nos deja ver una crítica social y, si se quiere, histórica, en donde nos deja clara su postura crítica frente a esto. El poema se caracteriza por su ironía y su sarcasmo, por ese juego paradójico, por el lenguaje popular y por ese tono sentencioso con el que, como dije antes, satiriza la sociedad. De hecho, la forma en la que está construido este poema me hace pensar en que, aunque en la época en la que lo publicó el poema, la poesía era casi que exclusiva de estas élites, de los académicos y demás burgueses, este poema estaba dirigido para las personas del pueblo, las personas del común, para el trabajador y para el campesino. Y me parece precioso ese alcance que va más allá de la academia y de todos estos intelectuales. El léxico y las expresiones responden a una palabra pública y al dominio popular, y de esta forma se funde con otras voces creando una colectividad. Su palabra no busca evocar a ese yo poético individual, sino que apela al sentir de un pueblo y empatiza con él. En este poema podemos ver y sentir las voces de aquellos que han sido silenciados y resignifica todas aquellas palabras que fueron o son utilizadas de manera despectiva.